Seguimos en el mismo nombre, hermanos, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual hay salvación. ¿Sí estamos de acuerdo? Amén. Y damos gracias al Señor porque nos permite estar en su casa. Bien decía nuestro hermano Flavio cuando aperturó, porque mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. También comentó Efesios 6:10, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y Efesios 6:8, ¿cómo dice? Orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. Muy bien, le damos gracias al Padre a través de su unigénito, el único Hijo. Padre, gracias porque nos has enseñado a través de tu palabra, por el Espíritu Santo, Señor, a ser agradecidos en todo porque esta es tu voluntad. Muchas veces no lo entendemos, otras tantas, Señor, nos es difícil de aceptar. Pero tú mandas, tú eres Señor, eres Creador, majestuoso, todopoderoso, omnisciente y misericordioso. Y muchas veces no entiendo el por qué, pero somos tus siervos, Señor. Y vamos confiadamente, porque sabemos que tú eres nuestro Padre, y un buen Padre jamás hará nada deliberadamente para dañar, para lastimar a sus hijos. Gracias por las pruebas, Señor. Tu palabra es clara. Dice que nos gocemos porque hay fruto y porque tú así trabajas con nosotros. Ayúdanos a entender, Señor, ayúdanos a crecer cada día en el conocimiento de tu gracia. Ayúdanos, Padre, para entender tu plan salvífico y podamos unirnos y ser siervos útiles y que todo sea para tu gloria. Amén. Muy bien. El domingo próximo pasado, ¿cuál fue el título? Dice, no vine el domingo pasado. El título se llamó Velad y Orad. Y estábamos hablando, y vamos a seguir hablando, aunque les comentaba yo un tono un poco sarcástico de decir que era predicar de eso, le decía yo al Señor en mi oración, siento como que es causa perdida. Y no por mi audiencia, sino por nosotros, yo me incluyo, hermano. El llamado a la oración ya es algo así como, no hablo por ustedes ni por la iglesia mundial, hablo por mí, o sea, es un tema difícil. Estamos en el tiempo más frío de la iglesia, hay poca búsqueda de Dios. Y está escrito, hermano, dice que no habrá hambre ni sed por la palabra, pero Él la va a producir. Así que, obediente al Señor, Él me ha estado llamando al Padre Nuestro. Y les compartía yo el domingo que me era difícil de entender el tema de y no nos metas en tentación, velad y orad. Y es difícil pensar que un Dios bueno, maravillosamente bueno, santo y perfecto, pudiera meternos en tentación. Y reconozco que desde que comencé el camino se me ha hecho así difícil, ¿no? Pero luego vamos extendiendo por la gracia de Dios, llegamos a Santiago, y Santiago dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado por el pecado. Pero Dios permite, quiero que entienda eso. Satanás te ha pedido, Pedro, ¿y lo permitió o no lo permitió? ¿Y fue metido en tentación, Pedro? Sí. ¿Qué pasa después en Mateo 26 que ya vimos el domingo como uno de los temas de apoyo, de los versículos de apoyo? El Señor en el huerto de Getsemaní, Él se apartó de sus discípulos, de los 3, de su círculo íntimo, y les pidió que oraran con Él, pero Él iba a estar más adelante, ¿sí?
Y cuando regresa, ¿cómo estaba Pedro, Juan y Santiago? Dormidos, dice Lucas, a causa de la tristeza, o Marcos creo lo dice. Dormidos a causa de la tristeza, la depresión. Y entonces Él les dice la primera vez, ¿cómo? Dice, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Y les repite, velad y orad. ¿Para qué dice? Para que no entréis en tentación. Porque a la verdad les dice, el Espíritu en nosotros quiere, hermano. Pero tiene una contra en nuestro propio corazón, que es nuestra carne. La carne se resiste. Por eso cuando viene la tentación sucumbimos. Y no hablo de usted, yo hablo de mi experiencia. Una vida flaca en oración, no hay protección contra la tentación del enemigo. Tantito nos jale, me voy con todo, hermano. No sé usted cómo le va, pero a veces he tenido más fracasos que éxitos. Y hay que confesar el pecado, porque el que no lo confiesa está peor. Dice, el que confiesa su pecado, pero no se aparta, es un cara dura. Pero el que confiesa su pecado y se aparta, ya inició el buen camino. ¿Sí? Se trata de confesar, hermano, y reconocer delante de todos públicamente que no lo sabemos todo, hermano. Esa es la clave para avanzar. Porque cuando creemos que lo sabemos todo, ¿qué pasa? Pues nos pregunta, no. ¿Y dónde está eso? ¿Tienen apoyo bíblico? El que no te crea saberlo todo, sí, dice, hágase como el que no sabe nada, dice. Porque Dios trabaja ¿con quién? Con los humildes. Con los soberbios. Y ya lo sabes todo, pues ya. Pero cuando nosotros le decimos que, Señor, ayúdame, porque entiendo intelectualmente algunas cosas, pero no bajan a mi espíritu. Ten misericordia de mí. Entonces el Señor nos da esa palabra y la tomamos el viernes que pasó, domingo. Velad y orad, y es un término militar, ¿sí? De vigilancia en la guarnición. Vimos en Ezequiel, se le llama centinelas, y nosotros como iglesia tenemos el deber de velar y orar para avisarle a la generación que no están en eso, que apenas les está amaneciendo, hermano. Nosotros avisarles del peligro, que tenemos un enemigo o no. Sí, porque todo parte de allí, tenemos un enemigo y es formidable ese enemigo. Y anda alrededor, dice, buscando a quién devorar. Y el que se duerme es lastimado por el enemigo. Muy bien, entonces continuamos y nuestro hermano Flavio leyó Lucas 11, capítulo 11, versículo 1, y dice, pone el título para que usted recuerde, está en el bosquejo o la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo cuando le preguntan que les llama la atención. Imagínense ver al Señor de gloria orando, hermano. En Lucas 11, Él les enseña el bosquejo central de la oración. Pero ¿cuántos han leído Juan 17? Ellos allí a Él lo ven orando. ¿Sí? Porque mire, yo sé mucho de la oración, y cuántos dicen, con tantos años que llevo, yo sé mucho de la oración, en literatura, en estudios, hasta predicamos de la oración. ¿Qué nos falta? Sabemos, pero no hacemos. Andamos en nuestros propios consejos. ¿Sí ha oído esos cristianos que dicen, no, es que yo sentí en el corazón? Yo digo, pues no es por sentimiento. ¿Fue Dios el que te dijo o andas en tus propios caminos? Porque ¿en qué no debemos confiar? Dice el Señor en Jeremías. Porque el corazón es sobre toda cosa guardada. O sea, sobre toda cosa que debes tener cuidado. Hermanos, yo le presento una analogía. Tenemos un traidor dentro de nosotros. No, el Judas nuestro no está afuera. Está en nuestro corazón. Y es engañoso. Es tramposo. Y nos dice, sí, es de Dios. No, si no tiene sustento, si no hay confirmación, no hay que andar en nuestros propios caminos. Pero ¿cuál es el problema que tenemos? Y hoy quiero predicarle así, que yo tengo, que muchas veces
no espero confirmación de Dios, sino que me parece bien por la experiencia, por los años, oye, esta estrategia, y estamos guiando la iglesia ¿en qué? En consejo de hombres y no en consejo de Dios. Y debemos tener cuidado. Amén. Amén. Muy bien. Hágase tu voluntad es nuestro tema. Dice pues el Padre Nuestro, Lucas 11:1. Le dimos lectura y estamos trabajando partiendo de esos 4 versículos, hermano. Dice Lucas, aconteció que estaba Jesús. ¿Cómo le nombra? Él le nombra ¿cómo? Jesús. Y nosotros nos da como, yo siempre que voy a leer de Jesús, ya ve, le digo Señor Jesús, pero aquí vemos, nos encontramos con que Lucas le llama ¿cómo? Estaba Jesús orando. ¿Dónde? En un lugar, dice, X, coma. Y cuando terminó de orar, uno de sus discípulos, ¿quién? No es relevante quién. Podemos suponer que fue Pedro, ¿verdad? Porque Pedro era así. Y gloria a Dios por los Pedros, porque si no fuera por ellos no sabríamos muchas cosas. Uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a predicar. ¿Por qué no le pidieron que les enseñara a predicar? ¿Quién lo tiene? ¿Por qué? Porque el que ora predica. ¿Qué dijeron los fariseos y los religiosos cuando vieron al vulgo, al pueblo? Predicando con poder y autoridad, lo hemos visto en nuestros estudios del miércoles. ¿Y qué concluyeron? Han estado con Jesús. Pero Jesús ya no estaba. Pero estaban orando, estaban en la comunión por el Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo, porque esa es nuestra verdadera comunión. Amado, no necesitamos cursos de predicación. Si usted ora, ¿qué es lo que dijo de los falsos profetas? Que iban y le predicaban al pueblo paz, paz, y no hay paz. Pero ¿qué dice el Señor? Si ellos hubieran estado en mi secreto, hubieran conocido su voluntad. Hermano, no necesitamos cursos para la homilética, la predicación, el arte de la predicación. No, eso cualquiera lo aprende. Desde niños en la primaria lo aprendimos a declamar, ¿verdad, maestro? Pero ¿cómo podemos predicarle a alguien y ser realmente vigías, centinelas, guardias, cuando estamos con Jesús, en el secreto con el Señor? Entonces, ellos le dicen, si es curioso, ¿no? No le dijeron enséñanos a predicar nunca. Ellos le dijeron ¿qué? Enséñanos a orar, así como tú. Pero le dicen como también Juan. ¿Qué Juan se refiere? El Bautista, ¿sí? Enseñó a sus discípulos. ¡Wow! ¿Qué tiene que hacer un maestro, un líder en la iglesia? Antes que todo, tiene que enseñar la importancia de la oración. Si no, no hay sustento, hermano. No hay sustento. Lo que tenemos al hacer discípulos tenemos que... ¿Y cómo se enseña el cristianismo? Diga conmigo, es por imitación. El cristiano, la base, si no se acuerda, hay un libro antiquísimo que fue de mucha bendición cuando yo empecé el cristianismo, Tomás de Kempis se llama. Es la imitación de Cristo. ¿Sabe que el cristianismo es imitación, imitar a Cristo? Porque ¿cuál es el propósito? Comentaba yo el miércoles por la mañana, que estaba yo en mi oración matutina y dándole gracias a Dios, y surge el tema de la violencia y que ya hay persecuciones en la iglesia, y yo dije, ¿y qué va a hacer? ¿Qué va a suceder? ¿Cuál va a ser mi postura? Y yo en un arranque de pasión le digo, Señor, pues yo estoy dispuesto a morir por ti. Y el Señor me receta Gálatas 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Porque para mí el vivir es Cristo, no el morir. O sea, Dios no nos pide que muramos por Cristo, sino que vivamos por Cristo, porque lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, Dios no te demanda un amor sacrificial de que, Señor, muero por ti. No, Él murió por nosotros para que nosotros vivamos para servir a otros, para que nosotros modelamos a Cristo. No se trata de morir por Cristo, diga el otro, se trata de imitar a Cristo.
¿O no se trata de eso? Efesios capítulo 4 al final, que dice que hay ministerios, ¿para qué? Para que todos, nutriéndonos con la palabra y apoyándonos todos los dones y ministerios en la iglesia, crezcamos, para llegar a la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús. Que cuando la gente nos vea, ¿qué diga? Te pareces a Cristo, amas como Cristo, te conduces como Cristo, perdonas como Cristo. Wow, ¿qué tan lejos estamos? ¿Verdad? Bueno, al menos yo, no sé usted, hermano. Pero causamos más ¿qué? Más desilusión que convicción. Decimos, ya es cristiano. Continuamos. Dice pues, como Juan enseñó a sus discípulos. ¿Sí estamos ahí, hermano? Versículo 2, y les dijo, vea cómo el Señor fluye. En ningún momento vemos un argumento que les diga, no, tienen que tener esto, tienen que haber llevado ya el nivel 5 del crecimiento y del discipulado. Les dice, no. Cuando oréis. ¿Dónde dice también cuando oréis? En la ley real. Está claramente, lo estudiamos de Mateo capítulo 6, cuando dice, mas tú cuando des, se da por hecho que el cristiano da. Y tú cuando ores, se da por hecho que el cristiano ora. Y tú cuando ayunes, se da por hecho que el cristiano ayuna. Pero sabe que hoy día la iglesia neotestamentaria, la iglesia de hoy, cuando le dice, y el ayuno, no, eso es no, es atemporal, hermano. El ayuno es columna, hay 3 columnas, dar, que es el servicio. No se vaya con solo el dinero, ¿eh? El dinero cualquiera lo puede dar. No, dale tu tiempo. Dale tu tiempo. Dar dinero es fácil, ¿o no? Cualquiera tiene una parte que dar y das. Pero no, dar tiene que ver, incluso en lo espiritual, interceder por otro que está necesitado. Y aquí en la iglesia tenemos mucho que dar por otros, hermano, intercesión, hay gente enferma, yo estoy orando por todos los que tenemos en la batalla por la sanidad y aún por gente que no se están congregando, pero yo les estoy compartiendo el evangelio. Y llegan y dicen, pastor, fíjese que ando batallando con él. Yo le digo, voy a orar por ti. Líbreme Dios de ser doblemente pecador, hermano. Mentirles que sí y no orar, doble pecado. Entonces, el dar es fundamental, ¿sí? Cuando tú vienes y asistes a la iglesia, tú estás dando tu servicio. Porque imagínese la gente que ve una iglesia vacía, que va a decir, no, ahí no se para nada. Cuando nosotros venir al servicio es mostrarles a Cristo. Cuando ores, amados, si no oramos, algo grave está pasando. Y cuando ayunemos, ayunar es sacrificio con propósito, ¿sí? Orar, la definición, tiene años que nos las enseñaron, cuando dice ayunar, decía nuestro pastor en ese tiempo, dice es sacrificar con propósito. ¿Sí se oye? O sea, ¿con qué propósito voy a dejar ciertas cosas que he estado haciendo? Porque quiero más tiempo y quiero estar centrado, concentrado, porque sabemos que el diablo, el padre de mentira, el príncipe de la potestad del aire, hay un dicho que dice, a río revuelto, ganancia de pecadores, no de pescadores, de pecadores, porque el diablo actúa, te confunde, hermano. Caer en las manos o en la telaraña de las redes es fuerte, genera una adicción, genera la hormona de la felicidad, llegas y empiezas a ver, y no lo hablo por usted no lo he visto, yo he caído en el dedito y ya al rato, ya digo, ¿y dónde vas? Ayuna. Hay que tener horarios, disciplina, hermano. Estoy procurando a las 10 de la noche, que ya es tarde, se acabó, ¿sí? En fin, ahí le comparto, porque el cristianismo es de imitar. Ellos ven a Jesús, ¿y qué le sucedió a los discípulos de Jesús cuando lo ven orando?
¿Se imagina ahora usted? Ayúdeme con su imaginación. Que al grado que les provocó, ¿qué? Si le oye, ¿cómo haces eso? Enséñanos. Si se da cuenta que hay cosas que te provocan, hermano. Y el Señor estaba allí, orando. ¿Cuántos se dan cuenta que el común denominador de Jesús y todos esos hombres y mujeres que causaron un impacto, el común denominador era qué? Eran hombres y mujeres de oración. Ahí está el punto, hermano. Y nosotros, empezando por los líderes de la iglesia actual, estamos flacos en oración y en vida de devoción. Estamos, ¿sí? Hay unos que estamos graves, hermano. Ok, entonces les motiva, les produce, ¿sí? Y como ellos algo vieron o algo oyeron, que ¿quién lo hizo? Que les enseñó a sus discípulos. Juan el Bautista, recuerde que el que hizo los primeros discípulos fue el precursor, Juan el Bautista. Él llegó, hizo señales y todo lo que sabemos para señalar a Cristo. Y los primeros discípulos de Cristo eran aprendices de Juan el Bautista. O sea, ellos algo sabían de Juan. Hasta le dijeron a Juan el Bautista, Señor, dice, el que tú bautizaste está bautizando y bautiza más y todos van a él. Y Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Pero vemos que hubo un precursor que fue Juan el Bautista. Entonces el Señor fluye en esa conversación y en el verso 2 y les dijo, cuando oréis, aquí da por hecho que, hermano. Por cierto, ¿qué tiempo, cuándo usted ora? Tienes que decir esto. Ese es el bosquejo, ¿sí? De el Padre Nuestro. Tienes que repetirlo así como hemos aprendido en la cultura católica. No, es un bosquejo, es un pie de oración. Puedes tomar alguna parte conforme sea tu batalla, pero de ahí que vas fluyendo. ¿Y cómo se va adquiriendo esa costumbre santa? En la medida en que lo hacemos. Por eso, ¿quién puede predicar y quién puede hablar? El que ora. ¿Sí? Yo recuerdo que cuando iniciamos en la iglesia bautista, tenía yo un tío que era maestro y le gustaba la política y hablaba. Y cuando en un culto de oración le dice nuestro pastor, hermano fulano, pase para dirigir la oración. Yo dije, no, ahorita mi tío, qué cosa, hasta en zapoteco, porque era de Juchitán. Se quedó mudo. Y luego yo que mi tío que no, dice, no puse. ¿Se da cuenta? Porque una cosa es hablar a la gente y otra cosa es que hablar con Dios. Muy bien, continuamos. Tienes que decir ¿qué? Padre nuestro. ¿Dónde está Él? En los cielos. Recuerde, siempre vamos a ver cielos en plural. Y dice, santificado sea tu nombre. Cuando nos toque, porque estamos caminando de atrás para adelante y como Dios me dé en la oración, es lo que nos toca enseñar. El Padre Nuestro podemos estar enseñándolo, hermano. Un año y no acabamos. Pero el tema no es saber, sino hacer. Diga conmigo, no, el tema no es saber, sino hacer. Hacedores de la palabra, dice el hermano del Señor Jesús. Santificado sea tu nombre. ¿Alguien se acuerda cómo se santifica algo? ¿Qué decía nuestro Señor Jesucristo? Yo me santifico a sí mismo, por ellos, por sus discípulos. Amado, la santidad tiene que ver. ¿Cómo nosotros santificamos el nombre del Padre? Guardándonos, porque Él es santo. Sed santos, porque yo soy santo. Cuando tú llevas un cristianismo santificado, ¿tú estás qué? Santificando el nombre del Señor. Cuando la gente te ve que te conduce santamente, ellos glorifican al Padre que está en los cielos. Ahora, ¿esta es una oración para todos? Diga conmigo, no, que no. No, ¿es solo para quién? Si te diriges al Padre, tienes que ser ¿qué?
hijo. Si no eres hijo, puedes decir el Padre Nuestro, pero no es tu Padre. O sea, qué fuerte, ¿no? Pues tú puedes decir el Padre Nuestro 20 veces y 50 veces María. Y posiblemente María tenga misericordia de ti, pero el Padre, pues no eres su hijo. O sea, eso es algo crucial, hermano. Toda gente que usted conoce y le comparte dice, no, pero es que todos somos hijos de Dios. No, y lo vamos a ver porque en Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, dice, no todos son hijos de Dios. Somos criaturas. ¿Qué dijo el Señor en Juan capítulo 3? Recuerda, esto es Evangelio. ¿Qué dice a Nicodemo? ¿Te es necesario nacer de nuevo? Si no nacemos de nuevo, Dios es espíritu, y si tú no naces del espíritu, tú no puedes ver el reino de Dios. ¿Sí estamos ahí? Eres un hombre natural, y para un hombre natural las cosas de Dios no las podrá entender. Muchas veces hay congregantes en la iglesia que dicen, ¿y por qué no entiende? Ah, bueno, cuando le estudiamos Corintios nos dice la respuesta. Porque son naturales, no han nacido de nuevo. ¿Sí? Y hay que tener con ellos, ¿qué? Paciencia. Amén. Muy bien. Santificado sea tu nombre, lo vamos a estar viendo en próximas reuniones. Y aquí hay algo hermoso, dice, venga tu reino. ¿Quién está dictando este bosquejo? El Señor de gloria, Dios en la carne. Venga tu reino. ¿Qué significa eso? Wow, vamos a predicar de eso. Venga tu reino, y mire cómo no es lo mismo, pero lo empata. Donde está el reino de Dios, está su voluntad manifiesta. Diga conmigo, donde está el reino de Dios, está su voluntad manifiesta. Usted manifiesta que Dios está reinando en donde usted está. Él es Señor. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Así que cuando el profeta decía, y vive Jehová en cuya presencia estoy. Y nosotros somos embajadores del reino. Y cuando nosotros estamos entendiendo el tema del reino, que no es un tema fácil para el latino, es difícil porque nunca hemos tenido una monarquía como tal, no nos tocó a nosotros. Entonces es difícil entender el tema de un reino, hermano, ¿sí? Y el Señor entonces es cuando dice, unido, pero no es lo mismo, hágase tu voluntad. ¿Y qué dice el Señor? Que ¿dónde se hace la voluntad del Padre? Así como se hace en el cielo. Ahora entienda, ¿de qué se trata el cristianismo? El evangelio es llevar el reino a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Nosotros somos embajadores del reino, nosotros somos portadores del establecimiento del reino, hermano. ¿Y de qué debe estar permeada mi oración? Venga a nosotros tu reino. Y Cristo vino, y Él que dijo, si yo por el dedo de Dios echa fuera demonios, resucito muerto, el reino de Dios está entre ustedes. Y muchos se confunden cuando dicen, ¿por qué vamos a pedir el reino de Dios si nuestro Señor Jesucristo dice que ya está? Sí, pero ¿qué sucedió? Él se fue. ¿Ya está ahí? O sea, ¿nuestro rey dónde está? En los cielos. O sea que no tenemos aquí, porque para que haya reino, debe haber ¿qué? El rey. ¿Y dónde está el rey? Diga conmigo, el rey viene de camino. Cuando yo oro, venga tu reino, ¿qué estoy diciendo? Sí, Señor Jesús, ven. ¿Estamos de acuerdo? Y empata, hágase tu voluntad, porque eso, cuando Él hace su voluntad, está manifestando que ahí está su reino. Porque donde están dos o tres en su nombre, ahí está Él, en medio de ellos. Así que nosotros, cuando estamos en una reunión como esta, nosotros ¿qué estamos haciendo? Venga tu reino, deja tu gloria descender. Y nos ponemos de acuerdo en su señorío.
y confesamos que Él es el Rey de todos los reyes. Él es el Rey del mundo. Aleluya. ¿Es Rey en tu corazón? ¿Cristo reina en tu corazón? Gloria a Dios. Y ya de ahí vemos el versículo 3, el pan nuestro de cada día. Hablamos un poco el domingo. La oración del Padre Nuestro, decía yo, usando esta reflexión, ¿el pan nuestro de qué? ¿De cada domingo? No, dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y le decía yo, ¿qué significa? Que yo debo orar antes de desayunar. Si no desayuno, si no oro, perdón, no hay desayuno. Voy a desayunar ¿hasta qué? Hasta que ore. Porque no puedo comer el pan y luego después darle gracias. No, yo le pido el pan de cada día y sin oración no hay desayuno. Y debe ser cada cuánto. Y de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Amado, es que el reino de Dios, eso significa prioritario. ¿Qué dice el Señor? Buscad primero el reino de Dios y su justicia, porque en Romanos 14:13 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, no es el tema de Dios como proveedor, como cocinero, no, tiene que ver más allá. ¿Sí se oye? Entonces no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Vea los frutos del Espíritu Santo. Que el reino de Dios esté, es porque estás justificado. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? Paz y gozo en el Espíritu Santo. Aleluya. Muy bien. Eso lo vimos. ¿Y qué otra cosa debemos hacer diario, amada familia? ¿Qué dice ahí? Y perdónanos, en tu Biblia, ¿qué dice? Y perdónanos nuestros, plural. Amado, ¿cuántos tenemos más de un pecado? Pecamos. Y está el pecado de omisión y de comisión. ¿Cuáles son esos? No los oí en la Iglesia Católica así, pero es un término bíblico. ¿Cuál es el pecado de omisión? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dice, no, pero es que yo no le hago mal a nadie. Sí, pero tu pecado es de omisión, porque omites ¿qué? La comisión de perdonar, ayudar. Y no es para los pastores, es para todo aquel. ¿Sí? Mateo 25, tuve hambre, tuve sed, estuve en la cárcel. Dice, los pastores deben de visitar. No, está hablando de toda la iglesia, de todo aquel que se diga cristiano. Dejemos ese ADN, ese bagaje que nos tocó con la Iglesia Católica. No lo voy a tocar porque ya hablé de ello el miércoles. Perdónanos a todos, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y tocamos el tema del domingo. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y el Señor Jesucristo nos dice en los otros escritos, porque si no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco el Padre nos perdonará a nosotros. ¿Está bien? ¿Sí? Ok. Vamos a ver qué dice Efesios 8:17. Es la segunda diapositiva. Efesios 6, versículo 17. Estamos confirmando ¿qué? El mandato de orar. Ahora, ¿cuál es la definición del pecado, hermano? Rebelión contra el mandato de Dios. ¿Y Él mandó qué? Orar. Y si yo no oro, ¿estoy qué? Pecando. ¿Sí estamos de acuerdo? Es un pecado de comisión, porque Él mandó ir y hacer discípulos. Si yo no estoy yendo y estoy haciendo discípulos, ¿qué es? ¿Estoy pecando? Porque estoy desobedeciendo. ¿Cuál es la base que determina que pecamos? Errar al blanco. Cuando Él nos dice algo y nosotros no lo hacemos, nos hace ser pecadores.
Entonces, si no oras, es pecado, hermano. ¿Sí me está oyendo? No se esconda. Si no oramos, estamos haciendo pecado. Ahora, con base en el pan nuestro de cada día, ¿cada cuánto debemos de orar? Diga, sin desayuno, si no hay oración, no hay desayuno. Pero dígalo, ayúdeme a predicar. Si no hay oración, si usted se lo pone ahí en un cuadernito, ahí o en su lugar de nota, y que el recordatorio que le diga, sin oración no hay desayuno. ¿Sí? Sin oración no hay desayuno. Amado, ¿por qué necesitamos eso? Para que se haga una verdad. Es disciplina. Sin oración no hay cafecito. No debe de haber desayuno. Amén. ¿Qué hacía nuestro ejemplo? Nuestro Señor Jesucristo. Él muy de mañana. No había ni desayunado nadie. Él ya estaba, ¿qué? En oración. Y sabe que predicar de oración es uno de los temas más difíciles. Porque la gente cree que ya lo sabe. ¿Y cuál es el problema cuando creemos que ya lo sabemos? Se bloquean. ¿Y sigo qué? Ignorando. Porque para que yo reciba, yo tengo que quebrantar. Decir, ok, habla, voy a ver algo. ¿Sí? Se llama con un espíritu enseñable. ¿Estamos ahí? Entonces dice Efesios capítulo 6, versículo 17. Está hablando de toda la armadura de Dios y sigue en el verso 17. Y tomad el yelmo de la salvación, va en la cabeza, la seguridad de la salvación. Y la espada del Espíritu, qué hermoso, que es la palabra de Dios. Si usted de memoria le digo, coteje, concuerde Efesios 6, 17, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, como dice Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que espada de doble filo, ¿sí? Como un bisturí que discierne todo y llega hasta nuestro corazón, y ahí, como un detector de mentiras, ¿qué sale? Porque que alguien me lo diga hasta me molesto, pero cuando en la oración, por la palabra que es viva y eficaz, penetra y me hace la disección y me dice, me muestra mi corazón. ¿Cómo te justificas? Porque si me dice mi cónyuge o tu cónyuge, dice uno, no, eso es tu percepción, pero yo no soy así. Pero cuando Dios, perfecto y que conoce todo, nos hace la disección, ¿cómo alegas con Él? A menos que incurra uno en doble pecado. Pero si es de reconocer, porque Él nos está, ¿qué? Abriendo. Todas las cosas están desnudas delante del que tenemos que dar cuenta, hermano. No podemos escondernos. Nos podemos, y es costumbre, por muchas defensas, la autojustificación. No, es que esa es tu percepción, pero yo no soy así, me estás juzgando mal. Pero el que juzga, ¿y qué usa el Señor para hacernos la disección? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y usa una figura, ¿qué? Como un bisturí, una espada de dos filos, punzocortante, o sea, punza y corta, de ambos lados. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento le digo yo, pero eso no tiene fundamento ni sustento, es una analogía que uso. Dice pues, verso 18, que es nuestro tema, orando, ¿cuándo, amados? En todo tiempo. Y mira, pareciera pleonasmo repetitivo, con toda oración y súplica en el Espíritu Santo. Aquí no está hablando de tu espíritu, porque en la oración, hermano, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Porque yo participé en grupos que orábamos y nos metíamos en el Espíritu, pero al rato acabábamos haciendo cosas que no eran del Espíritu Santo, sino de la carne, ¿sí? Hay que tener cuidado. Es que Dios me reveló y me mostró esto, pero a ver, y lo cotejas con la Biblia, ¿qué? Y está herético. Es que sentí en mi corazón, no, pues de sentimientos
Tú dime a qué hora empezamos. Y luego así nos hacían. Empezaban y se estaba tocando la música en el tema de oración. Y los que caminaron conmigo van a atestiguar. Se quedaba en silencio todo. Y daban, te voy a decir, 10 minutos. Y ya, ¿qué te dijo el Señor? Y a veces, pues no me dijo nada, pero no puedo quedar, ¿qué? Públicamente exhibido. ¿Y tú qué hacías? Pues le buscaba allá. Y eso no es así. ¿Cómo debe ser nuestra oración? En el Espíritu Santo, con E mayúscula. Y velando en ello. O sea, debemos tener cuidado, hermano, para no decir, así dice el Señor, cuando nunca nos ha dicho eso. Porque eso se usa ¿para qué? Para manipular. ¿Sí? Con toda perseverancia. Wow. Este es uno de los temas básicos de disciplina, hermano. ¿Cómo es la disciplina? Con perseverancia. Ojitos acá. Hay alguien que ya está con sus ojitos. Perseverancia. ¿Sí? Dicen por ahí las doctrinas que quieren revivir de los estoicos y dice la resiliencia y la no sé qué. Y tú dices, ¿para qué tanto se complican? Vayan a la Biblia, ahí está la Biblia. ¿Cómo debemos llevar nuestra vida de oración en todo tiempo? Con toda oración, o sea, no le metas otra cosa, es lo que está diciendo. Y súplica en el Espíritu Santo. ¿Dónde debes presentar tus afanes, tus dolores, tus quejas? A Dios, con toda oración. Y velando, vigilando, este es un término militar, velar, con toda perseverancia. Un ejemplo de perseverancia o un ejemplo malo, las dietas. Gente que comienza una dieta o algo se propone, pero no ve resultado. ¿Y qué hace? Regresa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver algo importante. Yo les digo a las personas, a mis hijos, lo que siempre les digo, disfrute el viaje. Ya ellos me entienden. Hermano, y si yo le digo, hermano, disfrute el viaje, no se angustie. ¿Sí se entiende? ¿Cuándo va a durar algo que yo haga? Cuando yo sea un hombre de oración, cuando yo sea una mujer de oración. No, el proceso. Porque estamos en ¿qué? El que comenzó en nosotros, estamos entendidos de eso, el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la va a ir perfeccionando. Y mientras, cada día, ¿qué tenemos que hacer? Pues gózate del viaje, gózate de que, wow, ahora sí sé lo que antes no sabía. Y mañana será mejor, porque cada día Él nos va mejorando. Pero ¿cuál es la clave para el fracaso? Cuando yo pese que sea yo como una avispita o algo, amado, no es que vamos a ser feliz cuando. ¿Me explico? Estoy loco. Disfrute el viaje. Porque mañana no sabemos. Así que Él vino a darnos vida abundante y sé feliz cuando. Parece psicología barata, pero no, es la palabra. Dice todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable. Si hay poder de Dios en eso, piensa. Porque recuerde que lo hemos visto. El pensamiento, mi pensamiento genera ¿qué? Sentimiento. Y mi sentimiento genera ¿qué? Comportamiento. ¿Tiene base bíblica? Sí. Dice el proverbio, conforme el hombre piensa, así vive. Nuestra mente produce sentimientos. ¿Y qué debemos de cuidar? Lo dice en el proverbio, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pero en el Nuevo Testamento, ¿cómo le llama Jesús? Y toda tu mente. ¿Qué dice Romanos 12? Renovando nuestra mente. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. ¿Cómo cambio? Cuando cambia mi mente. Esa es la cultura, las verdades, el ADN de un pueblo, hermano. ¿Por qué tenemos tanta batalla en América? Porque llegaron primero los españoles con la Iglesia Católica, hubieran llegado los protestantes originales de allá, de Alemania, Inglaterra. ¿Por qué? Porque no tuviéramos el bagaje, el secuestro ese de idolatría, hermano.
nos hubieran enseñado más Biblia. O sea, es arrancarnos de ese secuestro que hizo la Iglesia Católica Romana. Por eso se batalla mucho en la Iglesia de América. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el kit de la Iglesia Católica? La dependencia del hombre, porque eso te tienen secuestrado. ¿Sí? Decía yo, y creo es muy relevante comentarlo, me comentaba el hermano Flavio que en una reunión, una hermana altota que viene de allá del norte, no voy a decir su nombre porque se están grabando, pero le preguntaron, ella viene de una iglesia muy grande de allá, dice, ¿qué has aprendido ahí en esa iglesia? Dice, he aprendido algo muy importante, dice, que no sabía. Dijeron, ¿cuál? ¿Qué cosa? A no depender de hombre, sino de Dios. Parece fácil, hermano, pero esa es una de las cosas que nosotros, los líderes, batallamos y no debemos fomentar, porque eso es una de los poderes de la Iglesia Católica. Todo el poder y la dependencia está centrada ¿en quién? En el Papa. Por eso yo les digo, no, hermano, la iglesia es de Cristo. Y maldito el hombre. Dice, bendito, pero dice, maldito el hombre que confía en el hombre y hace a Jehová su carne de brazo. Mas, bienaventurado, bendito, aquel cuya confianza está ¿en quién? En Dios, en Jesús. No ponga su confianza en el hombre, porque si ese hombre cae, atrás caemos nosotros. Y esa ha sido mi lucha, hermano. Y aquellos que no han estudiado todo el panorama, no saben contra qué se batalla en América. Esa dependencia del hombre. Que el pastor lo haga. Que las hermanitas carmelitas de la orden de las hermanitas descalzas, que ellas vayan, que ellas ayunen, que... No. Todos somos responsables, todos somos ministros. Pero esa maldición, hermano, es la que entró con la Iglesia Católica. El clero, o sea, los especiales y el laos, el pueblo. Y esa es la doctrina de los nicolaitas, la cual yo también aborrezco. ¿Quién lo dijo en Apocalipsis? ¿Hay fundamento o no hay fundamento? Amado, ¿y es así o no es así nuestra bendita América? Pues así es. Cosas que no encuentras en la iglesia directa que fue influenciada por el protestantismo. O sea, hay que ver los tiempos y el panorama. Por eso cuando a mí me dicen, no, es que el pastor no va y el pastor no es, yo le digo, no, si yo no soy el cura. ¿Sí? Pero ok, continuamos. ¿Orando cuándo? En todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu Santo y vigilando en ello con toda hoy. Y si Dios nos permite mañana, mañana. ¿Y cuál es la clave para no desanimarme? Se lo digo y no me lo toma mal. Gócese. ¿Cuál es el fruto de esta obra del Espíritu Santo? ¿De qué se trata? Gócese. No se ponga tan serio porque le va a dar un infarto. Es que hay gente que es más seria que un infarto, hermano. No, alégrate, regocíjate, dice alguien que estaba en la cárcel. Otra vez digo, ¿qué? Regocíjate, quita esa cara, hermano. No, es que no tengo. Vamos a continuar. 7:30. Muy bien. Y por mí pide oración el apóstol Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Amado, si no tienes el Espíritu Santo, el Evangelio para ti y para mí va a ser ¿qué? Desconocido. Por el cual dice, soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, del ministerio, del Evangelio. Y lo hemos dicho, ¿qué es el Evangelio? Que él murió por nuestros pecados, que fue sepultado y al tercer día resucitado. El Evangelio es Jesús. He aquí traigo buenas nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy un Salvador. ¿Cuál es el Evangelio? El Evangelio es Jesucristo. No se complique, hermano. ¿Sí está ahí? Ok. Vimos entonces en la otra diapositiva, Lucas 11:3, ya hablamos de eso, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y vemos en Juan 1:11, Juan 1:11. Amado, ¿cualquiera puede orar el Padre Nuestro? Sí. ¿Pero cualquiera es hijo de Dios?
¿Qué y por qué cosa escandalizaron los fariseos? Porque él le llamaba a Dios ¿qué? Padre, haciéndose de la misma naturaleza que el Padre. Y eso los escandalizó a ellos, como si ellos ni siquiera cuando escribían no ponían el nombre de Dios. Porque era tal su religiosismo, hermano. Y Jesús llegó y ¿qué dijo? Abba, o sea, Padre. Y ellos enloquecieron. ¿Y qué le enseña él a sus discípulos? ¿Cómo abres tu oración? ¿Cómo abrimos nuestra oración? Los que ya somos cristianos, no de ahora, que ya es algo, una hermosa comunión. ¿Qué le decimos? Tú ya se lo dices, no necesitas estar al frente, a veces estás y tienes una preocupación y ¿qué haces por automático? Padre, ayúdame. Como un padre sé qué, tiene misericordia de sus hijos. Así las tiene Él de nosotros. ¿Cuántos hoy dijeron, Padre, ayúdame? Padre, es que me preocupa esto, me preocupa el otro. Tienes tus hijos y luego estás angustiado porque ellos no hacen lo que tú consideras que se tiene que hacer. ¿Sabes de dónde viene eso? Y seréis como Dios. Quieres controlar todo, por eso te enfermas. Hágase tu voluntad. Hágase mi voluntad y no la tuya. No, así no dice. ¿Por qué sufrimos de más? Somos llamados a sufrir, pero ¿por qué sufrimos de más? Queremos controlar el mundo. Diga, yo quiero controlar el mundo. Pero luego me acuerdo que Él es Dios y yo no. ¿Cuántos batallan? Señor, yo quiero que tu iglesia vaya así y vaya así. Pero no se haga como yo, sino que como tú. Yo quisiera un ministerio mundial, pero no tengo el peso, hermano. Si así ando dando, ¿cómo se diría? Si así ando causando lástima. Sí. Porque el que se cree ser algo, ¿qué? Le viene el quebranto. Antes del quebrantamiento, ¿cómo está uno? Soberbio andaba yo. Así que tú dices, Señor, ¿por qué si mira ese ministerio yo predico mejor? Esa es tu consideración. Pero no sabes la vida que tiene esa persona. Que Dios lo que. Tu Padre que ve en lo secreto, te recompensa en público. Yo digo, pues que quizás hasta tableté predicando. Pero Moisés dicen que era tartamudo y le dice Moisés, mejor llama a mi hermano Aarón, él es de fácil palabra. Pero que Dios, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, con esa vara verás mi gloria. Amén. Entonces a veces parecemos, hermanos, pero estamos muy lejos de la realidad. ¿Cuántos dicen, amén? Hay que ser entonces, ¿qué le dijo el Señor Jesucristo aquí abriendo el Evangelio según San Juan, luego capítulo 2, capítulo 3? ¿Qué le dice a Nicodemo, uno de los principales de los fariseos? Le dice, ¿te es necesario? No hay opción. Te es necesario nacer de nuevo. Ese es el misterio, la extraña operación del Padre que cambió nuestro corazón de piedra y puso uno de carne que late conforme. El que nace de nuevo, las cosas de Dios quiere y en ella se goza. En Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas todos los que le recibieron. Esto ha causado que en mucho tiempo y no en maldad, yo participé en la iglesia bautista y habían las 4 verdades y nos las enseñaron y que así predicáramos usando el texto de Apocalipsis, de que es que mira, Él está a la puerta de tu corazón y llama, y si tú le abres, Él va a entrar, y lo usábamos, y le decíamos, repite conmigo, porque Romanos 10 dice que el que cree en su corazón y confiesa con su boca, este será salvo. Entonces nos enseñaron lo que se llamaba en la iglesia bautista el evangelio explosivo, y usábamos esas 4 verdades. Y ya sea en predicación masiva o individual, usábamos eso, ¿sí?
Mira, Él está aquí a la puerta, dice, pero es tu corazón y está tocando, ábrele. Y ya la oración a la que le guiábamos para confesar, le decíamos así, repite conmigo, Señor Jesús, te abro mi corazón, te abro mi corazón. Y ya, y después te recibo como mi Señor y todo lo que hacíamos, y ya le decíamos, ahora tú ya eres salvo. Pero es que había repetido una oración que nosotros se la dictábamos. Uno, había otros más graves que decía, es que no puedo. Bueno, dilo nada más en tu mente, le decía yo. Pues yo no sabía, hermano, era inocente también. Yo quería hacerlo y a mí me enseñaron. Y llegaban unos americanos a enseñarnos y yo dije, pues esto han de haber descubierto el agua tibia, el hilo negro del tema. Y ya yo llegaba a decirle, bueno, repite conmigo ahí en tu mente, Señor Jesús, te abro mi corazón, te abro mi corazón. ¿Le estás repitiendo? Sí. ¿Lo creíste? Sí, entonces ya eres salvo. Y ya íbamos con nuestro reporte, mira, ya compartía tantos, ya tengo tantos evangelizados. Mentira. Ya cuando veíamos, y eso se hacía en las campañas, hermano. No, 500 pasaron al frente a recibir a Cristo. No, ellos tenían necesidad. ¿Pasaban para qué? Para todas las necesidades, pero realmente no había una presentación del evangelio correcta, hermano. ¿Sí? Eso de las campañas. Seguimos, es historia. ¿Quiénes son hijos de Dios entonces? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, aquí está claro, no son engendrados de ¿qué? De sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y yo le pongo allí abajito para que se guíe, pregunta, ¿todos podemos orar el Padre Nuestro? Pero ¿todos podemos dirigirnos, papá? No, porque dice ahí que no todos son hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es el tema? Nosotros que tenemos que predicarles que deben nacer de nuevo. ¿Ya entendió? Tus hijos que están contigo, hermano, sí, los traes a la iglesia, pero llega un momento en que ellos deben de ser confrontados con el evangelio. Y no que repitan, sino que ellos te puedan dar su testimonio y te puedan decir, a mí por la dicha de Dios, mis hijos me dijeron, no, yo ahora entiendo. No entendía, pero ahora entiendo. Y pasan muchos años, hermano. No es porque nacieron aquí y están en la escuelita y todo, no. Pasa tiempo. Y a veces nos ha sucedido a nosotros que tenemos tiempo y en un momento decimos, sí. Yo recuerdo, tenía como 2 años cuando llegó un predicador, el hermano Joel Pananá, en la iglesia bautista de la Ciudad de México. Un hermano bien hermoso, cotorro y todo. Y predicó y cabó, y te puedo repetir, todo lo que predicó se me quedó grabado. Y cuando a mí nadie me dijo pasa, y yo ya tenía 2 años en la iglesia, me derramaba yo y me deshacía en llanto, me importó nada, hermano, en el púlpito. Pero una cosa, como nunca, hermano, y entendí que ahí nací de nuevo. ¿Sí? Yo tenía necesidad, tenía mucha necesidad de Dios, pero no entendía. Hasta que Él, ¿qué es lo que Él hace? Nos hace entender. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? ¿Se acuerda? Volvió en sí y dijo, ¿qué hago yo aquí? Si en la casa de mi padre los jornaleros tienen comida y yo estoy aquí sin comida y deseando la comida de los cerdos, pero hasta que Dios no abre tus ojos, queremos comer con los cerdos, hermano. Ok. ¿Qué tenemos entonces que hacer? Hágase tu voluntad. Dice Romanos 12, versículo 1, un sacrificio vivo, deberes cristianos, dice. Ya se lo platiqué, pero lo leemos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto pensante. Y vamos al versículo 2, dice, no tomes la forma de este siglo, de este mundo presente, sino debemos transformarnos, le dije, ¿por medio de qué? Renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo se renueva nuestro entendimiento? Sí le dije, ¿sí se acuerda? Conforme el hombre piensa. Entonces, ¿qué es lo que debemos nosotros
trabajar junto con el Espíritu Santo en los discípulos, que ellos cambien su manera de pensar. ¿Sí? Para que comprobéis cuál sea, ¿qué? La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántos ya reconocen que la voluntad de Dios es buena, hermano? Pero a veces no es agradable, pero es perfecta. Pero en la medida que tú vas creciendo y tu mente se va renovando, tú empiezas a gozarte, aún, escuche, en las cosas negativas ante la percepción humana. Si uno, Señor, no lo entiendo, pero está bien con mi alma, Señor. Me alegro, me gozo. Y tenemos los profetas pasados, tenemos a Job, tenemos a Habacuc. ¿Cómo estaba la situación? Mal. Pero ellos, ¿qué hacían? Se gozaban en el Señor. Y ese es el tema, la alabanza. ¿Qué es lo que representa la alabanza? En el desierto, sin pan, sin agua, enemigos y todo. Y él que les dijo, alaben, gócense. Mira, alabar cuando todo está bien, cualquiera. No, canta. ¿Sabe qué? Eso es lo que a Dios le agrada. Clama a mí, canta. ¿Cuándo? Cuando no la ves. Dice pues, Primera de Pedro 4:1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Recuerde, hermano, esto es espiritual. Cuando ya naces de nuevo, así como cuando niño nos empezaron a ¿qué? A formar desde un niño, desde que sale, tú lo empiezas a ¿qué? Instruye al niño en su camino. Entonces, ya en Cristo nacemos de nuevo, es lo mismo. Tenemos que ir creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Tenemos que crecer, y la única manera de crecer es estar con Él en oración y en la meditación de la palabra. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Amado, no debemos vivir el resto que nos queda de vida en la carne. ¿Sí estamos de acuerdo? Conforme a las ¿qué? Maldades profundas de nuestros corazones, de los seres humanos caídos, sino conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es ¿qué? Agradable y perfecta. Ahora, muchos que conocemos y hasta amigos que dicen, no, pues que Dios haga su voluntad. ¿Y qué les decimos o le debemos de decir? Yo al menos sí le digo, ¿y conoces la voluntad de Dios? Sí, porque estás diciendo, pues que sea la voluntad de Dios. Y si tú no conoces la voluntad de Dios, porque ¿qué es lo que debemos de conocer? Lo que Dios quiere. Una de las cosas que nos dice y leímos, dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Cuando hay y cuando no hay. En la salud y en la enfermedad, ¿qué somos mandados a decirle? Gracias, Señor, no lo entiendo, no me gusta, pero te alaba mi alma, porque sé, esa es convicción y conocimiento, no es fe ciega. Hay gente que me dice, yo tengo una fe ciega, le digo, pues abre los ojos porque te vas a estrellar donde no menos esperes. No, hermano, tenemos que ser doctos en la palabra. Amados, amadísimos, tenemos ya años aquí, hermano. Y es poco el avance, ¿sí? No sabemos qué tiempo nos resta, hermano. Pero yo no quiero vivir el tiempo que me resta ¿en qué? Siendo mediocre, no de nadie. O sea, yo estoy hablando de mí, siendo mediocre. Mi vida es mediocre, hermano. Espiritualmente y todo. Quedo de ver, me pesan en la balanza del Señor y me falta, hermano. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles que no conocen a Dios. ¿Andando en qué? Lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Colosenses 3:5. Si pues habéis resucitado con Cristo,
Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿De qué se trata, hermanos? Si has resucitado, tú y yo, nuestra encomienda, nuestro anhelo, nuestro deseo, nuestra pasión tiene que ser ¿qué quiere Dios para que nosotros seamos siervos útiles? Y empalmarnos con la voluntad de Dios y no estorbar. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Verso 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, amados, las obras de la carne. Y mientras tú estés en este cuerpo, vas a batallar. Y si usted no purifica, no santifica en cuanto dependa de usted, triste situación del cristiano. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal en nosotros? Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Amado, ¿qué es lo que hace que nuestra vida flaquee? Dice que el afán y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. ¿Por qué nosotros estamos muy lejos de comprender y conocer más la voluntad de Dios? Porque sucumbimos ante los deseos de nuestra carne. Porque los deseos de nuestra carne son contrarios a los deseos del Espíritu. Velad y orad para que no entréis en tentación. Porque a la verdad el Espíritu está ¿qué? Presto, dispuesto, pero la carne, o no batalla usted con su carne, hermano. Yo batallo con mi carne, ya estoy viejo, ya a estas alturas de que me lleno la boca diciendo más de 30 años de cristiano, pues vergüenza me debería dar decir que tengo tanto tiempo y soy un niño todavía en muchas áreas. Para vergüenza propia lo digo. Dice pues, y avaricia, que es idolatría, hermano. Y una de las cosas que Dios tiene y quiere derribar en nosotros es la idolatría, porque el corazón del ser humano es una fábrica de ídolos. Hacemos ídolos de todas las cosas. ¿Hacemos ídolos de qué, hermano? De nuestra figura, de nuestros hijos, de nuestra casa, de alguna afición, algún deporte. Yo le he comentado, yo si no voy a correr siento como que le falté a la Virgen, hermano. Yo digo, no. Porque es que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Amado, ¿qué es lo que debemos poner en primer lugar? El reino de Dios. Todo lo demás, válido, pero tiene que ocupar ¿qué? Los lugares que continúan. Y no es el trabajo, primero es Dios. ¿Y después qué es? Tu casa, porque si por el trabajo dejas tu casa, mire mi dedito. El hombre que se va de su casa es como el ave que se va del nido. ¿Me está escuchando? Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales dice, vosotros, le dice a la iglesia en Colosas, también anduvisteis en otro tiempo. ¿Y cuántos dicen, todavía me descoloco? Pero ahora dice, dejad también vosotros todas estas otras cosas, se diría, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Sí estamos escuchando, hermano? Entonces, la voluntad de Dios, ¿cuál es? Nuestra santificación. ¿Cómo vamos a decir, Padre nuestro, santificado sea tu nombre? ¿Con qué boca? ¿Con la misma boca que maldecimos? ¿Con la misma boca que hacemos y decimos cosas impías? Pues es contradictorio, hermano. Si se da cuenta que el santificado tu nombre es mucho más allá. Porque ¿quiénes santificamos el nombre? Dice, no usarás el nombre de tu Dios en vano. Ya es pecado cuando hablamos el nombre de Dios y que es santo. Ajá, pero en cuanto dependa de nosotros debemos estar en paz con todo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Tú puedes estar en una iglesia, hermano, y el día final vas a escuchar la sentencia. No para premiación o no premiación, lo que es peor, para condenación. Y eso
sí nos debe dar terror. La madre y los hermanos de Jesús, Marcos 3:31. La madre y los hermanos de Jesús, Marcos 3:31. Y vienen después sus hermanos, o sea, para aquellos que todavía traen ese ADN católico y dicen, no, María fue madre de hijos jubilosa. Ha profetizado. Sí, más serán los hijos del estéril que de la que tuvo marido. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. ¿Quiénes se quedaron afuera? La madre y los hermanos de Jesús. Y le llamaron, ¿sí? Confiando en que pues es la madre y los hermanos. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, puede parecer grosero, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel, ¿sí tiene sentido?, que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¡Wow! Entonces yo puedo decir que soy de Cristo, pero la voluntad que yo hago es mi voluntad y no la voluntad de Dios. Porque yo tengo que orar para conocer lo que Dios quiere. Hay un mandamiento general, hermano. Pero déjame decirte, decía uno, y yo le digo, ¿y si no te dejamos? Pues yo se lo digo. ¿Qué es? Hay un trabajo, no. Hay un mandato de Dios personal para ti. No te compares a donde Dios llamó a otro o a otra. Dios tiene un llamado ¿para quién? Para todos. Venid a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra. Pero de allí tiene que. Señor, ¿no conoces quién es ese hombre? Sí, pero yo tengo un plan con él. Y Dios no hace acepción de personas. Dios sigue usando ¿qué? Llamado. Yo te voy a llamar a ti. Pero ¿qué vas a hacer tú con el llamado que Dios te dio? Ahora, ¿cómo vas a saber que eres llamado a algo especial? Si nunca te detienes, nunca le dices, habla Señor, que tu siervo, que tu sierva. No, siempre andas corriendo que cuarto para la una, cuarto para las dos y vas y vienes. Ay, el trabajo, el afán y la ansiedad te impide conocer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es más importante tu deseo que la voluntad de Dios. Nos importa más, hermano. No es que yo quiero. Pues tú eres Dios para ti mismo. ¿Sí? No améis al mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo y que provoca ¿qué? Deseos de mi carne. Yo lo leo para mí, de mi carne. Todo lo que está en el mundo le gusta a mi carne, hermano. Todo. Porque soy terrenal, vendido al pecado. Sí. Los deseos de los ojos. ¿Cuántos ven algo y lo desean sus ojos? Ahora, esa es la avaricia. Y no estoy hablando de lujuria, de lascivia, no. Desear algunas cosas. Por ejemplo, el hombre que nos gustan los autos, la creación. Yo veo unos carros y me embobo, hermano. Digo, wow, qué precioso está ese carro. O sea, me gusta, pues, no sé a usted qué le pueda gustar. Quizás va a una tienda y ve una cocina casi que habla y te dice, hey, ya quedó el pollo y todo. Tú dices, wow, esta cocina está mundial, ¿no? O sea, esta estufa. Son deseos válidos, hermano. Pero ¿cuál es el problema? Que no tienes mandato. Porque es tentador. ¿Cómo nos desviamos de la voluntad de Dios? Cuando ponemos por encima de lo que Dios quiere, lo que yo quiero. Y lo que yo quiero, no sé usted, hermano, pero tiene mucho que ver con mi carne. ¿Sí está ahí? Con mi bienestar. ¿Cuántos no, como que en un momento de aflicción dice, ay, si yo tuviera, no mucho, unos 40 millones?
¿Serías feliz? Yo te apuesto que no serías feliz. Porque imagínense cuidar 40 millones y así no duermo. Teniendo 40 millones. Hermano, si usted suma 12 horas no le alcanza. Pero ¿sabe cuál es la mentira del diablo? Cuando yo lo tenga, cuando sea rico, entonces seré feliz. Qué triste. No, disfrute el viaje. Está ahí. Satanás le muestra el árbol a Eva. Y entonces ahí vemos el kit del asunto. Deseó. ¿Había visto el árbol? Sí. Eva necesitaba algo. Diga conmigo, no. Todos los árboles del huerto eran suyos, de ella y de su marido. ¿Quién se los había dado? El Señor Dios Todopoderoso. Pero el diablo hizo que ella deseara. Amado, no confunda. Esto es clave. Una cosa es lo que yo deseo. Y otra cosa es lo que necesito. Por eso el mundo, ¿qué hace? Sale el anuncio de un tipo en el carro. No te dice este carro es un V8, un V esto, un V el otro y ve bien porque si no te matas. No. ¿Cómo sale? Un tipo con una sonrisa, una mujer posando para una casa. No te dice la casa, sino que ¿qué es lo que te vende la mentira del diablo? Que alcanzó ¿qué? El éxito. Amado, no es cuando lo tengas, disfruta lo que tienes. Porque lo que tienes es lo que necesitas. ¿Y cuándo sufrimos? Y estamos ahí, ya me metí en una tanda y ya me metí en otra tanda y me caen las tandas, hermano. ¿Por qué? Porque quiero mantener un tipo de vida que es que así deseo. Por eso al cristiano le engañan. ¿Qué necesitamos? ¿Qué leyó nuestra hermana Carla en Filipenses capítulo 4? He aprendido a estar contento con lo que tengo. Tenga mucho o tenga poco. Porque el pobre es el que nunca se sacia. Por eso se les dice pobres ricos. Porque quieren más y más. Y el ojo nunca se cansa. Porque todo lo que vemos, yo no sé usted, pero yo todo lo que veo quiero, hermano. Sí. Me gusta lo nuevo, aunque sea de plástico, me gusta, soy bobo. Y al rato llenas tu casa, perdón, mi casa la lleno de chacharitas y esto y Mercado Libre. ¿Por qué? Porque estamos en búsqueda de la felicidad. Amado, ¿sabe qué? Si usted no disfruta lo que tiene. ¿Sí entendió? Y entonces Eva deseó el fruto del árbol. ¿Le hacía falta? ¿Lo necesitaba? Diga conmigo, no. Pero el diablo se la vendió y ella la compró y cayó. Ahora, usted y yo estamos iguales, hermano. Porque el diablo nos hace ¿qué? Creer que lo necesita. No lo necesitamos, es un absurdo. Cuando ya lo tenga, cuando yo ya pese, disfruta la vida. Por eso nadie puede sostener dieta, vida de disciplina. Me levanto en la mañana, hago la oración. ¿Por qué? Porque no la disfrutas. Estás pensando que al final ya entonces serás un Pablo. No, disfruta el viaje. ¿Sí me estoy explicando? Porque ya terminé. Cuando ores, hermano, ¿qué dijo el Señor? No seas como los gentiles, porque ellos repiten y quieren ¿qué? Cuando tu Padre sabe cuáles son tus deseos. ¿Así dice? ¿Dice tus deseos? No, Él sabe cuál es tu necesidad. Así que Él te va a dar el pan. Oremos la oración de Agur. Padre, manténme del pan necesario. No me des riqueza. Yo cuando le digo, Señor, con 40, bueno, no me des 40 millones, dame 20. Me voy a poner humilde.
¿Cuántos se identifican? ¿Qué es entonces? Nuestro Padre sabe de qué cosa. Tener necesidad. ¿Y qué dice Agustín? No me des riqueza ni pobreza. No sea que siendo rico me olvide. ¿Y quién es Jehová? O sea, sí, ¿no? ¿Quién es Jehová? O siendo pobre, hurte y avergüence tu nombre. No me des riqueza. Esa oración dice la Cash Luna, y a ver, explícame ahí, ¿qué es, Cachito? O a esos que son, que trabajan para el diablo, porque generan el deseo, el anhelo, más, tienes que ser esto. Hermano, hermana, somos extranjeros y peregrinos, como sea nos vamos a morir. Se lo pongo. Y conforme Dios le dé, gócese. Tienes mucho, gloria a Dios. Tienes poco, gloria a Dios, porque usted sabe que todo lo que tiene de su mano lo ha recibido. Tienes bastantes batallas y todo, dale gracias a Dios, porque es ahí donde se fortalece la fe. ¿Sí? Imagínense qué vida tan aburrida, hermano, que todo te vaya bien. Por eso, para sacarnos de esa falsa paz, el Señor, ¿qué? Nos sacude la nada. Maestro, se encrespan las aguas. Señor, ayúdame. Señor, sálvame, que nos ahogamos. Eso es dependencia. Y por eso tenemos que decir que, y hágase, Señor, tu voluntad. ¿Me guste o no me guste? Porque dice Romanos que ¿cuándo vamos a entender que es agradable? ¿Cuándo vamos a entender que es perfecta? Cuando tengamos la mente de Cristo. Si es posible, le dice Jesús a su Padre, Jesús a su papá, pasa de mí esta copa, todo lo que venía, pero no sea como yo, sino como tú. Eso tenemos que aprenderlo, hermano. Y en eso estamos. ¿Sí? A veces no tienes. ¿Cuántos son como sufro? Así de, oh, Señor, mira aquel cómo vive, mira el otro cómo vive, y yo, Señor, mira. Amado, la que avanza no va. Es alabe. Dele gracias a Dios en qué. En todo, porque esta es la voluntad de Dios. Tiene para cenar, cene. No tiene para cenar un vaso de agua, como yo digo, y un puñetazo al estómago y se acuesta boca abajo para que no jale aire. Dios le bendiga. La paz de Dios sea con su vida.